Dada una recta y un plano, hacer las transformaciones en el plano para que pase por la recta sin que pierda su pendiente. Entonces tenemos la recta tiene que ser invariable, tampoco puede perder su pendiente ni su posición. En el caso del plano, lógicamente para pasarlo por la recta perderá su posición, aunque no debe perder su pendiente. Entonces tenemos A1, A2, la recta. Y vamos a considerar, por ejemplo, este plano. Alfa 1, alfa 2. Estamos en sistema diédrico. Bueno, entonces se trata de... Vamos a verlo en el espacio. Tenemos los dos planos coordenados. Y tenemos una recta que tiene esta proyección y tiene... Vamos a ponerla así para que se vea mejor. Y tiene esta proyección. Con lo cual la recta viene por aquí, con esas dos proyecciones. A1, A2. Con lo cual prolongaremos el plano cartesiano. Vale, tenemos esa línea y ahora tenemos también un plano que viene por aquí. Esto. Para entender mejor el plano, pues vamos a darle un poco de sombra por aquí. Y también al plano este por aquí, para diferenciarlo del otro. O sea que aquí tenemos el plano vertical. Pues le damos algo de sombra y lo mismo por aquí. Podríamos proyectar la sombra de la recta, pero como ya tiene sus proyecciones, lo que iba a hacer sería confundir un poco más. Bueno, pues tenemos ahí los dos elementos y como el girar el plano manteniendo su misma pendiente involucra varias rectas, si hacemos el proceso contrario será más fácil, que será coger la recta y girarla hasta que esté en el plano. Entonces cojo este punto, su cota invariable, cojo la misma dirección de la recta y hago una traslación de esa recta. Al hacer la traslación para meterla en este plano, lo único que tengo que hacer es girarla. Entonces este punto tiene esta proyección, por aquí detrás quedará aquí, y la proyección de la recta 1 viene por aquí. Esta es la proyección, ¿no? Entonces haciendo giro, tomando como eje de giro esta recta, llamaré a esta recta eje E, empiezo a girar la recta hasta que la recta, el plano vertical que pasa por ella cortaría por aquí, empieza a girar hasta que corta al plano a esta traza en un punto. Eso quiere decir que la recta tiene esta posición real sobre el plano, manteniendo ahí su misma inclinación. Vale. Bueno, pues eso es lo que hacemos aquí. Trasladamos la traza vertical manteniendo aquí paralela a la línea de piedra. La traza vertical vamos a poner V sub A, la desplazo hasta aquí. Tenemos por tanto la misma cota y ahora cojo la longitud esta y empiezo a girarla. De manera que al girarla traigo a este punto, esta traza en una horizontal corta aquí. Bueno, ese punto no lo necesito. Lo que necesito es hacer una traslación o si quiero directamente pasar directamente aquí la longitud esta mediante un giro desde este punto. Entonces al hacer el giro con la medida de, eso hay que dejarlo claramente expresado,
A sub 1, hago este giro, hago este giro de aquí a aquí. Entonces estoy cogiendo la recta y girándola, y ahora ya sé que aquí queda inscrita en este plano. En el momento en que corte aquí, o sea que esta recta a sub 1 tendrá que tener, si está bien dibujado, la misma longitud aquí que aquí. Entonces tenemos ya a sub 1, y al proyectar este punto con una vertical, pues habrá que unirlo con este punto. Bueno, tenemos una recta que ha girado respecto a un eje vertical, como si hiciera el giro de esta recta, y lógicamente sigue manteniendo su misma pendiente. O sea que esta pendiente aquí no está en verdadera medida, este ángulo de inclinación de la recta sigue siendo el mismo. Bueno, pues tenemos ya que esa recta forma con la traza, con esta traza exactamente, un ángulo alfa. Medimos ese ángulo y será el que hay que poner aquí, con lo cual el ejercicio estará resuelto, porque si nos fijamos, esta recta se proyecta aquí y tiene este ángulo con la traza, ¿no? Por tanto, para pasar este plano a esta recta manteniendo su misma pendiente, deberá mantener el mismo ángulo, ¿no? O sea que este ángulo deberá ser invariable, ¿vale? Entonces eso quiere decir que deberé colocarlo aquí. Vale, entonces cojo, mido el ángulo y ya tengo resuelto el ejercicio. Cojo aquí el ángulo este. Vamos a prolongar un poco más la línea. Y esta, bueno, esta no es necesario, pero bueno. Entonces, cojo, mido el ángulo. Este ángulo mide 9 grados. Entonces ese ángulo lo pongo aquí. También prolongo aquí un poco la línea. Y cojo aquí los 9 grados. Es mejor hacerlo así, si no va a quedar impreciso. Entonces 9 grados cae aquí. Eso quiere decir que ya he trasladado el ángulo alfa. Ángulo alfa. Bueno, por lo tanto la traza corta aquí y pasa por este punto. Si nos fijamos, pasa exactamente una vez que corta aquí. Entonces, una cosa es que corte aquí, pero pasa por la línea, pasa por este punto. Si de repente este punto estuviera en otro lado, necesariamente como la recta pertenece al plano, pues la traza del plano siempre pasará por este punto. Eso quiere decir que si esta es la traza de la recta, pues la traza del plano deberá pasar por ese punto siempre, ¿no? Lo digo porque da la impresión de que el plano va a variar bastante, ¿no? Entonces marcamos ya la posición del plano. Entonces el plano aquí originariamente es este. Y ahora verificamos que tenga la misma pendiente. Tenemos ya el plano y ahora viene a parar aquí. Como vemos, es realmente un cambio de posición del plano, pero sigue siendo el mismo respecto al plano horizontal. Sigue teniendo la misma inclinación. Y eso es lo que habrá que demostrar. Bueno, ahí tenemos el plano. Esto es alfa 1, alfa 2, con la recta que incide en él, y esto vamos a llamarle alfa 1' y alfa 2', que debe pasar por este punto. Bueno, ya tenemos el plano. Por último, vamos a verificar que efectivamente tienen la misma inclinación, o sea, tienen el mismo ángulo respecto a el plano horizontal, o lo que es lo mismo, tienen la misma línea de máxima pendiente. La misma línea, una línea de igual máxima pendiente que la anterior. Entonces basta con hacer la recta de máxima pendiente y ver qué longitud tiene, qué ángulo, qué medida angular tiene, ¿no? Entonces hacemos una
Vamos a coger la escuadra o cartabón, hacemos una perpendicular, por un punto cualquiera. A ver, que no me cabe aquí la regla. Hago aquí la perpendicular de manera que al abatir me caiga dentro. Entonces si bajo aquí una vertical y hago aquí una perpendicular a esta traza, pues coloco la regla de manera que no se mueva y hago la perpendicular. Y ahora hago aquí la paralela. Bueno, pues ya tengo que, al hacer un giro de esta medida, viene a parar aquí. Y por tanto la recta de máxima pendiente tiene este ángulo de inclinación, que marcaremos en color amarillo para que se vea mejor. O sea, lo único que hice fue abatir este triángulo con la recta de máxima pendiente para ver el ángulo que tiene. Y ahora hago lo mismo en este, cojo una recta de máxima pendiente, entonces hago aquí la perpendicular, ya que la recta de máxima pendiente pues tiene que ser una perpendicular, y cojo un punto de esa recta para ver el ángulo que tiene. Para ello hago una paralela a la traza horizontal, voy a colocarla bien. Como aquí no tengo espacio, voy a hacerlo así. Cojo la referencia de esta línea y trazo por aquí una paralela. Trazo por aquí una perpendicular. Tengo la referencia de esa línea, con lo cual ya sé que esta es una perpendicular. O sea que la recta de máxima pendiente viene por aquí. Vale. Bueno, ahora aquí donde corta, y pues lo que hago es levantar una vertical. Aquí esta es la referencia de la perpendicular, levanto una vertical y corto aquí. Eso quiere decir que la línea viene por donde marco aquí el bolígrafo, así. Vale. De acuerdo. O sea que por este punto en realidad tengo esta línea con esta cota. Entonces esta cota tendré que ponerla aquí y unirla con esto, y ya tengo el triángulo, ¿no? Entonces cojo esa cota y esa cota la coloco aquí. Con lo cual, al coger esta altura y colocarla aquí y unir con este punto, ya tengo aquí el ángulo que forma el plano este, y es este que tiene que ser igual que este. Pasa que como este es más pequeño, si le damos la misma medida, pues se verá más claro. Esto tiene una longitud de 16, pues a este también le podemos dar una longitud de 16 milímetros. Eso quiere decir que tendría que venir por aquí en paralelo. O sea que este triángulo tiene que ser idéntico a este. Bueno, con lo cual ya quedaría resuelto el ejercicio. Si efectivamente estos ángulos son idénticos, necesariamente se verifica que tienen la misma pendiente, que era lo que nos pedían, y al mismo tiempo pasa por la recta dada es esta. Efectivamente vemos que pasa por la recta. Y lo que hicimos fue girar la recta hasta pasarla por el plano, ver qué ángulo formaba respecto a esta traza y ese ángulo volver a ponerlo aquí.
y como en realidad la posición del plano pasaba por esta cota de la recta, esta cota de la recta sigue siendo ahí la misma y por tanto debía pasar por ese punto, ¿vale? Con lo cual eso, de ahí se desprende que efectivamente el plano este tiene en realidad igual pendiente que este y pasa por la recta, que era lo que nos pedía, hacer un plano que pase por esa recta, sabiendo que este es el plano y que debe mantener su pendiente, y la recta no la variamos de posición, solo la variamos aquí para calcular su posición relativa respecto a esa traza y colocar ahí el ángulo. El margen de error que haya puesto en este ángulo más todos los cálculos hasta llegar aquí, puede que haya una pequeña variación en la medición de ángulos, pero tendrían que ser idénticos, ¿no? En todo caso vamos a medirlos y ya concluimos. Entonces, al colocar aquí la regla alineado con esto en el origen, pues esto tiene cerca de 66 grados. Y ahora aquí, al colocarlo en esto, también en el origen, bueno, pues esto me sale aquí unos 64 grados. Ya digo, es ahí el margen de error ese, pero el ejercicio lógicamente no hace falta ni siquiera intuirlo en el espacio. El ejercicio necesariamente tiene que estar bien. Por último, explicarlo en el espacio ya una vez resuelto de forma completa, pues decimos simplemente lo siguiente. Teníamos una línea que era la línea naranja y lo voy a poner aquí también naranja. Esa línea, por esa línea había que pasar este plano que tuviera la misma pendiente. Lógicamente no puedo pasar el mismo porque con esta pendiente no pasa por la recta. O sea, no puedo coger y hacer un plano paralelo porque el plano tiene más pendiente que la recta, empezando por ahí. Entonces la solución es, para que mantenga su pendiente tendré que girarlo, pero al girar un plano, en realidad siempre debo hacer transformación de varias rectas, ¿no? Y claro, al mismo tiempo tiene que pertenecer a esta. Entonces la forma más sencilla es hacer una paralela, de manera que este vértice lo pasemos a la traza del plano y al hacer el giro vemos ya que la recta queda inscrita en ese plano, ¿no? Ahí lo vemos ya perteneciente al plano, ¿no? Bueno, y si tenemos la recta inscrita, pues sabemos que en este plano, con esa misma pendiente, esta recta que está inscrita es tal que vista desde arriba, proyección en planta, proyección ortogonal cilíndrica en planta, tiene que este ángulo con esta traza, pues en realidad forma este ángulo que tenemos aquí, que era en realidad este ángulo de aquí. Bueno, pues este ángulo es en realidad el que hemos colocado una vez que teníamos aquí la recta, cogemos el mismo ángulo y lo colocamos aquí. Porque se cumplía que ese ángulo cumplía la condición de que realmente el plano con esa pendiente pasaba por esa recta. Entonces, si ahora tengo ya el plano y sé su posición relativa en planta y sé también que si sigo esta traza, siempre la traza esta va a pasar por la recta. Entonces, como la recta corta en esta traza, necesariamente esta traza pasará por ese punto, ¿vale? Y si pasa por ese punto, efectivamente tengo ya que el plano pasa por la recta, ¿no? Entonces, según eso, tenía el ángulo. Lo vuelvo a colocar aquí, ya en la posición que nos interesa. Y ahora sabemos que la traza va a ser tal que siempre, ahora la otra traza pasará por un punto de esta recta, ya que la recta pertenece al plano. Entonces, por este punto que pasa el plano, aquí pues lo mismo, por este punto es invariable y necesariamente por ahí pasará el plano también, ¿vale? O sea que eso no puede variar porque la traza de la recta pasa por ese punto. Y como el plano pasa por la recta, pues debe pasar por ahí. Con lo cual queda ya demostrado que efectivamente es cierto que esa recta, que ese plano pasa por la recta, mantiene ese ángulo, mantiene su inclinación, mantiene su pendiente y la recta es invariable, o sea, la recta no podemos transformarla. La que nos dieron en origen, ahí está.
y hemos hecho este plano con su misma inclinación, su misma orientación, pero eso sí, lógicamente ha cambiado de posición, por lo que decíamos, porque este directamente no lo podríamos colocar aquí, como vemos, pues tiene mucha más inclinación, ¿no? Entonces la única solución era hacer un giro del plano, y la forma más fácil de hacer el giro del plano es invertir el proceso y hacer el giro de la recta primero, con lo cual ya tenemos resuelto el ejercicio. Bueno, fundamental para representar en diédrico entender bien en el espacio el significado de todo lo que vamos haciendo. El fundamento espacial es lo que da sentido al ejercicio. Es imposible hacer estos ejercicios solo de forma plana. No voy a decir imposible, porque de forma deductiva también se puede sacar como si fuera algo plano, pero la posibilidad de equivocarse es grandísima, ¿no? En cambio, hacer el fundamento espacial es clave para poder deducirlo y también intuirlo, porque visualmente se puede ver, casi sin pensar, ¿no?